Estimados hermanos y amigos, paz de Cristo, bienvenidos al tema 3 de la serie La Semana de la Pasión. Estamos agradeciéndole que nos sintoniza por este medio y bueno, vamos a iniciar con el tema de los eventos que sucedieron el día miércoles de la semana de Pascua, la Semana de la Pasión, donde nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Les invito a que hagamos una oración, nos presentemos delante del Señor. Padre eterno, en tu precioso nombre, Jesús, te damos gracias que nos concedes llegar a este día, Señor, a estar abarcando este tema 3, Señor, y también estar reflexionando en los hechos que sucedieron ya cerca de 2000 años, Señor, allá en la tierra de Jerusalén, el día miércoles, 2 días previos a la fiesta de la Pascua, Señor. En tu mano nos encomendamos, ayúdanos, Señor, oriéntanos, ilumínanos con tu Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, lo primero que encontramos el día miércoles es un complot que se empieza a levantar en contra de Jesús de Nazaret. Lo encontramos básicamente en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, si usted nos acompaña ahí con su palabra de Dios, dice lo siguiente: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo, y decían: no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Bueno, aquí se los voy a leer en la versión en lenguaje sencillo. Faltaban 2 días para que se celebrara la fiesta de la Pascua. Si entendemos que la fiesta de la Pascua era el día 14 del mes de Nisan, del mes de Abib, correspondiente a nuestro viernes, estamos hablando de los eventos del día miércoles. A esta fiesta también se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura, que junto con la Pascua tenía una duración de 7 días. En esos días, dice esta versión, los sacerdotes principales y los maestros de la ley buscaban la manera de engañar a Jesús para poder arrestarlo, pero su preocupación era, decían ellos, vamos a hacerlo, pero no durante la fiesta, no sea que la gente se alborota y se ponga en contra de nosotros. Es decir, aquí llevemos a un Sanedrín muy preocupado porque se le agota el tiempo. Ellos no quieren que llegue el día viernes para que puedan ellos capturar y prender a Jesús. Ya vimos cómo el día de ayer le tendieron 3 trampas, ¿verdad? En una fueron los fariseos y los herodianos, luego llegaron los esenios, luego llegaron los escribas, y cada una de las trampas el Señor las superó magistralmente. Al último ya no podían, no hallaron cómo en la argumentación hacerlo caer y cesaron. Pero ahora ya vemos al Sanedrín reuniéndose nuevamente en la mañana del día miércoles, 2 días antes de la Pascua, diciendo: nos urge capturar a Jesús de Nazaret, nos urge. Esa es la manera en que podemos interpretarlo. Y también en esta situación vemos que Mateo añade, perdón, un poco cómodo la garganta, para que vean que estamos en vivo. También dice Mateo, añadiendo un poquito más, dice, todos se pusieron de acuerdo para ponerle una trampa a Jesús, apresarlo y matarlo. Mateo 26:4, es decir, no solamente querían ya callar la voz de Jesús, no solamente querían arrestarlo y tenerlo resguardado, ellos se propusieron matarlo, y el complot tenía que ver con eso. Y obviamente decían: no hay que hacerlo durante la fiesta. En ese periodo que esto está sucediendo, también como Jesús ese día se aísla, ya no regresa más a Jerusalén, precisamente porque no había llegado su hora, y él dice: bueno, me voy a alejar, no voy a dar pie. Él ya lo que tenía que hacer en el templo lo hizo. Es decir, denunció a los fariseos, anunció la profecía de la destrucción del templo, volcó las mesas, todos esos eventos que ya vimos. Lo que tenía que hacer en el templo lo logró, y a lo último termina lamentándose sobre Jerusalén, la última vez que él pisó
el templo. Esto lo veíamos el día de ayer. Pero hay un pasaje interesante que quiero llevarlos al Evangelio según San Juan, capítulo 12, porque aunque Juan no establece exactamente el día en que esto sucede, ya que Juan menciona la entrada triunfal en Jerusalén, lo del día domingo, y de ahí Juan se va ya a los eventos del día de la noche del jueves. Entonces suponemos que, aunque no da detalle el apóstol Juan del día, suponemos que esto que voy a mencionar está precisamente después de que abandonó el templo y también antes de que sucedieran los eventos del día jueves, donde Jesús pues celebra la Pascua con sus apóstoles y también es arrestado. Y eso tiene que ver con el capítulo 12, verso 20 en adelante, donde unos griegos van y buscan a Jesús. Ya no estaba en Jerusalén y precisamente podemos deducirlo esto porque en la fiesta de la Pascua, como hemos dicho, una ciudad pequeña que en los días de la fiesta mayor pues había alrededor de 1 millón de habitantes. Unos comentaristas, historiadores dicen que podía llegar hasta 2 millones la cifra, pero bueno, dejémoslo de una manera conservadora, en 1 millón de personas. Y unos griegos andaban buscando a Jesús y al ir entonces al templo ya no lo encontraron. Por eso yo digo que coincide, porque ya no era el martes, porque si hubiera sido el martes lo buscan en el templo. Entonces, y ahí lo hubieran encontrado, pero el miércoles lo buscan en el templo, no lo encuentran, y entonces unos griegos buscan a Felipe, porque ellos eran de un pueblo de Galilea y sabían que Felipe precisamente era también de Betsaida, de la región de Galilea, y por lo tanto hablaba muy bien el griego también. Entonces fueron ellos a un pueblo de Galilea para ver a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús, porque Felipe era de Betsaida. Él fue a contárselo a Andrés, los dos fueron a decírselo a Jesús, y entonces Jesús les dio esta respuesta: ha llegado el momento de que todos sepan de verdad quién es el Hijo del Hombre. Estaba ya el Señor echando todas las cartas sobre la mesa, toda la carne al asador, y decirle: lo que tienen que saber, lo tienen que saber ya, porque ya ha llegado mi hora, dice. Y entonces se lo dice de una manera tan hermosa, la alegoría de su muerte, de una manera casi poética, podemos decirlo, con dulzura, con estas palabras. Le dijo: ustedes saben, Juan 12, 24, que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Se lo voy a leer en la Reina Valera 95. De cierto digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muera, lleva mucho fruto. De esta manera tan poética, tan hermosa, tan profunda, el Señor estaba diciéndoles: es necesario que el Hijo del Hombre muera. Y luego después le sucede un pasaje también muy conmovedor: el que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Una enseñanza, retomando algo de lo que yo había enseñado, pero Jesús como recapitulando las cosas más importantes, y le dicen: bueno, si el reino de Dios no es de este mundo, entonces no pongamos las cosas en la mira en las cosas del mundo, sino en las de arriba. Y entonces el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y luego sigue otro pasaje poético de una profundidad de discipulado muy preciosa: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Y es precisamente, hermanos y amigos, que en momentos de prueba, en momentos difíciles, en los momentos donde estamos enfrentándonos a la cruda verdad de la vida, es entonces donde nosotros somos confrontados con nuestra verdadera vocación, nuestra verdadera devoción por nuestro Señor. Y aquí dice: si alguno me sirve, me va a seguir hasta la muerte. Donde yo esté, ahí también va a estar mi servidor. Es decir, Dios espera discípulos de ese
grado, ¿verdad?, de servicio, de esa entrega total, de que vamos a estar ahí. Pero también dice el Señor, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Y sigue hablando acerca no solamente ya de su próxima muerte, sino también de su resurrección. Porque dice en el versículo 27 del capítulo 12 de Juan, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Como vamos a ver que el día jueves, cuando ora en el Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y él lo estaba anticipando diciendo, Padre, sálvame de esta hora. Eso es lo que le voy a decir. Pero no, para esta hora he llegado. Jesús sabía que su ministerio, aunque tenía muchas facetas, era multifacético, ayudó a los pobres, dio de comer a los hambrientos, sanó enfermos, resucitó muertos. Sabía que su ministerio principal no era ese. Su ministerio principal era proclamar la salvación y era derramar su vida por nosotros. Y Él lo está diciendo, para esta hora he llegado. Así es que, Padre, glorifica tu nombre. Para esto yo estoy aquí. Cuando Jesús declara esas palabras, sucede un hecho también sobrenatural, como los que enmarcan los hechos más importantes del ministerio de Jesús. Porque dice que se escuchó una voz del cielo. Como respondiendo a esa declaración de Jesús, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y entonces la multitud que estaba allí, cuando oyó la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Pero Jesús le dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Respondió la gente, nosotros hemos oído que según la ley el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Pues entonces, ¿quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Entre tanto que tienen luz, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y bueno, aquí también nos da un sabor, hermanos, de aprovechar nosotros las bendiciones que Dios nos ha dado, entre tanto que la luz está entre nosotros. Ahorita con esta situación que estamos viviendo, o sea, decíamos, aunque nos vamos a centrar y olvidar de la situación por un momento para centrarnos en el evento más importante de la historia, el sacrificio de Jesús, la Semana Mayor, Semana Santa, pero también nos hace añorar todos los momentos de luz que tuvimos. Por ejemplo, nos está diciendo aquí, aprovechenme ahorita que estoy, les decía Jesús. Aprovechen la luz entre tanto que está entre ustedes antes que lleguen las tinieblas. Entre tanto que tengan luz, crean en la luz para que sean hijos de Dios. Y bueno, pero también, como dice la Escritura, el Señor refiere a una profecía de Isaías diciendo, Señor, que ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha levantado el brazo del Señor. Y dijo esto porque no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan corazón y se conviertan y yo los sale. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Pero bueno, entonces el Jesús declara también, el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en aquel que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y de esta manera tan bonita y poética el Señor está anunciando su muerte y también los eventos que habrían de suceder enseguida. Después de que Jesús anuncia su muerte, nos vamos al Evangelio de Marcos. También esto lo menciona Mateo, pero queremos ver la versión de Marcos, que es la más antigua. Recuerden que de los evangelios sinópticos, Marcos fue el primero que escribió y siempre tenemos que ir a él como la fuente más fidedigna de los eventos que sucedieron. Hay un suceso muy interesante que me estuvo aquí analizando muy a fondo y tratando de sacar mis propias conclusiones. Obviamente pidiéndole a Dios que nos ayude a entender todos estos misterios. Pero miren,
Jesús nuevamente es ungido en Betania. Casi siempre hemos oído hablar de dos momentos en que el Señor fue ungido. El primero de ellos sucedió 2 años atrás. Explicábamos un poco de esto en el tema 1 cuando vimos los eventos del día sábado, cuando precisamente María, la hermana de Lázaro, ungió los pies de Jesús. Pero hacía ya 2 años este evento sucedió y lo narra Lucas en el capítulo 7, verso 36, en casa de un hombre llamado Simón, fariseo, que allá en Naín sucedió esto. Y se acercó una mujer pecadora mientras estaba en casa de Simón y ungió con perfume a Jesús. Rompió un frasco de alabastro con perfume y lavó los pies de Jesús. Eso sucedió 2 años atrás. Ya hacía muchos años de eso. El día sábado, previo a Semana Santa, Jesús es ungido en casa de Lázaro. Eso ya lo analizamos, Juan capítulo 12. Y dice claramente Juan, 6 días antes de la Pascua, dice Juan, sucedió esto. Estando Jesús en casa de Lázaro, el que había resucitado, Marta servía la mesa, era una fiesta pues celebrando la victoria sobre la vida, sobre la muerte que había tenido Lázaro. Y ahí María unge los pies de Jesús y con un perfume de nardo. Y Jesús aclara que esa unción es para su sepultura. Es una unción para la sepultura la que hizo María, la hermana de Lázaro. Pero aquí tenemos otra unción muy interesante. Yo digo que es otra porque tanto tanto Marcos como Mateo son específicos. Ellos conocían muy bien a Lázaro, conocían muy bien a María, conocían muy bien a Marta, como para que Juan la hubiera mencionado y Marcos y Mateo no, si eran también de los discípulos del Señor. Pero aquí tenemos un evento diferente. Miren, dice Marcos 14:3, pero estando él en Betania, sí sucedió en el mismo pueblo, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso. Aquí no menciona ya a Lázaro, no menciona la casa de Lázaro ni de María y Marta. Menciona un evento diferente. Y dice que estaba ahí en la casa de Simón el leproso. Marcos capítulo 14, verso 3. Entonces dice, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho valor. Otra vez la historia como la de Lucas, como la de mujer de Naín, que también en un frasco de alabastro y ungió la cabeza. Pero aquí la diferencia es, quebrando el vaso de alabastro se lo derramó en la cabeza. Fíjense las diferencias. María, el día sábado, no quebró el frasco y lo derramó en sus pies. Aquí la mujer quiebra el frasco, están en casa de Simón el leproso y lo derrama sobre su cabeza. La reacción es muy similar a la de la unción en casa de Lázaro. Entonces algunos se enojaron y dijeron, ¿pero qué has hecho con este desperdicio de perfume? Y la misma historia, podría haberse vendido en 300 denarios, murmuraban contra ella. Pero Jesús les dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes y cuando quieran les podrán hacer un bien, pero a mí no siempre me tendrán. Esta mujer ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Esto menciona Marcos de esa unción que recibe el Señor en casa de Simón el leproso. Y nos vamos a Mateo 26 para analizar también los datos que menciona aquí Mateo. Y dice la Escritura, déjenme buscarlo aquí en la palabra de Dios, Mateo 26, verso 6, dice lo siguiente. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso nuevamente,
Se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre la cabeza de él que estaba sentado a la mesa. Y el mismo evento, todo lo demás. Aquí lo interesante es que esto es 2 días antes de la Pascua. 2 días antes de la Pascua, la unción en casa de Lázaro por María fue 6 días antes de la Pascua. Marcos capítulo 14, verso 8, donde dice lo derramó sobre su cabeza, y luego dice este pasaje para poder explicarles un poquito lo que sucede en el hebreo, en el original griego, perdón. Dice lo siguiente: esta mujer ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esa palabra ungir, para que nos queden claro, porque luego puede surgir la interrogante, o sea que las mujeres también pueden ungir con aceite. Ya sé que se están haciendo esa pregunta, pero esto es una unción diferente. No es una unción sacerdotal, no es una unción para transferir dones, no es una unción para instalar un rey, no es una unción para ungir a un sacerdote para el ministerio. No es una unción para sanar enfermos. Aquí la unción que se refiere está la palabra murizo. La palabra que utiliza Jesús para ungir es la palabra murizo. Y eso tiene que ver la unción del embalsamaje de un muerto. Es decir, Jesús estaba diciéndoles claramente que lo estaba ungiendo para su sepultura, pero era una unción de donde se aplicaba el ungüento perfumado sobre el cuerpo para embalsamar el cuerpo de un muerto. Es decir, la mujer no le estaba transfiriendo ningún don, sí derramó el aceite en su cabeza, no le impuso manos, pero sí también es claro que lo estaba prácticamente embalsamando. Es la palabra ungir, no es la misma palabra de unción sacerdotal, es la palabra murizo, que significa ungir para embalsamar. Esto para que entendamos, hermanos, el propósito de esta unción, pero también que nos queden claro que es otra unción. Entonces, yo estuve analizando, encontré por ahí información y videos de personas que dicen, ¿quiénes fueron las 2 mujeres que ungieron a Jesús? Bueno, ahora yo les voy a tener que ampliar la pregunta. ¿Quiénes fueron las 3 mujeres que ungieron a Jesús? Porque primero fue la mujer de Naín, una mujer pecadora. En Lucas 7:36 encontramos eso. La segunda fue una mujer digna, una mujer honrada, honesta, decorosa, que era María. No era una unción de una mujer pecadora que también ungió sus pies. Y aquí tenemos una mujer que entra en casa de un leproso y que no indica su condición, pero que hace la unción para embalsamarlo sobre su cabeza. 3 mujeres ungiendo a Jesús. Esa es lo que sucede también en este importante día, 2 días antes de la Pascua, el día miércoles. Y cerramos este evento con algo muy interesante también que menciona Lucas. Y quiero tomar a Lucas porque es más específico en la forma en que se arma el complot. Dice Lucas en el capítulo 22, verso 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo porque temían al pueblo. Esto ya lo vimos, como lo menciona Marcos en el capítulo 14, Mateo en el capítulo 26 y Lucas lo menciona en el capítulo 22. Pero quiero hacer referencia a Lucas porque dice Lucas en el verso 22, verso 3, capítulo 22, verso 3, que entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y aquí Lucas ya nos explica un poco más el trasfondo de toda la traición, ¿verdad? Porque no se trataba solamente de Judas, el que anduvo 3 años, más de 3 años con el grupo de los 12, el que era el tesorero, aunque ya habíamos dicho el día sábado que es el que levantó, ¿verdad?, la mano para decir, no hubiéramos vendido ese perfume, ahora ya guarda silencio en este día, pero en el sábado cuando María derramó ese perfume,
estaba Judas. Yo mi conclusión personal que saco es de que como era una fiesta más íntima, más familiar, tal vez no estaban todos los apóstoles. De seguro le seguía su grupo íntimo de seguidores, Pedro, Santiago, Juan, y estaba Judas también ahí. Y entonces Judas es el que hizo el comentario de que debían de vender eso, pero Juan aclara. Juan fue el que escribió en su evangelio, relata en Juan 12, que Judas, él ya lo califica, pero decía esto porque era un ladrón, porque sustraía el dinero de las ofrendas, o sea, ya la tenía bien medido. Pero aquí están en casa de Simón el leproso, ya están los demás, pero los demás hacen el mismo comentario que ya había hecho Judas. ¿Ah? Pero entendemos que aquí dice el día miércoles, dice, entró Satanás en Judas. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Aquí ya vemos la respuesta del Sanedrín, porque ellos les decían, nos urge aprender a Jesús antes de la fiesta de la Pascua, y tenía que ser entre miércoles y el jueves. Ya el viernes ya no se podía, la multitud iba a estar ahí, iba a ser difícil, pero entonces dijeron, tenemos que hacerlo miércoles o jueves, y el miércoles llega Judas porque entró Satanás en él y les plantea una estrategia. Bueno, uno de los escritos extrabíblicos dice que Judas era pariente de Caifás, ¿verdad? Pero bueno, no tenemos elementos para probarlo, solamente en la literatura que quedó fuera del canon, literatura apócrifa. Sin embargo, él fue el medio. Y entonces cuando Judas llega con los sacerdotes, fíjense la reacción del Sanedrín, se alegraron. Y ellos dijeron, poniéndonos, si nos pusiéramos en los zapatos del sumo sacerdote y del Sanedrín, Jehová nos respondió, ¿verdad? Este hombre viene de parte de Dios, es la respuesta que estábamos pidiendo a Dios para prender a Jesús de Nazaret. Suena contradictorio porque somos cristianos, pero tratamos de meternos en la mente del Sanedrín. Dice, ellos se alegraron. ¡Qué bueno! Ahora sí vamos a poder hacerlo. Y convinieron en darle dinero. Dice el verso 6 del capítulo 22 de Lucas, él aceptó el trato, hicieron un negocio, un trato. El trato fue, te vamos a pagar lo que se paga por un esclavo, 30 monedas de plata. Judas aceptó. Y a partir de ese momento del miércoles buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Jesús ya no volvió a Jerusalén, Judas sabía dónde se encontraba y el miércoles pues intentó, ya andaba planeando cómo hacerlo. Pero aquí lo interesante es, ya el complot aterrizó, tomó forma, se materializó en un hombre, le pusieron precio a la cabeza de Jesús y empezaron entonces a armar el plan. Nos vamos a preparar, ya el Sanedrín, ¿verdad? Tú danos la orden, vamos a estar en contacto, vamos a mandarte a alguien que te esté siguiendo para que nos mandes la señal. Nosotros vamos a tener lista la guardia real, la guardia del Sanedrín, para ir a prenderlo en el momento que tú nos digas dónde vamos y estamos listos. Y el Sanedrín ahora estaba muy tenso también, porque no solamente se aceptaba la Pascua, sino porque ahora decían, en cualquier momento Judas nos da la nota, nos da la información dónde está. Por alguna razón el Señor también se esconde de ellos y no lo encuentran porque no había llegado su hora, y con esto se cierra el capítulo del día miércoles con el complot para matar a Jesús, y termina con la materialización del complot, el plan maestro del Sanedrín, porque Satanás entró en Judas. ¿Quién estaba detrás de toda esa maquinación? Pues ahí está aclarado, que era todo una orquestación del mismo infierno, pero lo que no sabía ni el mismo infierno es de que el plan general era divino. Dios había decidido dar su vida por nosotros, como Él lo declara también, nadie me quita la vida, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Así es que el mismo Satanás pensaba que estaba logrando sus propósitos, pero como siempre sucede, lo que pasaba es de que Dios estaba cumpliendo los suyos a expensas del mismo Satanás. Pero aquí vemos materializado el complot. Satanás entra en Judas. ¿Qué podemos aprender de todo esto, hermanos, para aterrizar esta enseñanza? Pues, por un lado, me llama mucho la atención lo que dice
Jesús a esos griegos que lo buscan y les dice: el que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y esas hermosas palabras de Jesús, referidas en el capítulo 12 también del Evangelio, según San Juan, donde les dice que si el grano de trigo cae en la tierra, pero no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y esto aprendemos, hermanos y amigos, que tenemos que aprender a servirle a Dios en cualquier circunstancia, aún aunque estemos frente a nuestra propia muerte, a una situación muy complicada, muy difícil, estaríamos nosotros dispuestos a servirle. Dios se agrada de eso y dice: mi Padre lo honrará. El Hijo del Hombre vino para eso, y aun cuando su alma, dice, estaba turbada, Él mismo se decía: ¿qué voy a decir ahora? Padre, sálvame de esto. No, para esta hora he llegado. Nos recuerda esas palabras que le dijo Mardoqueo a la reina Esther, ¿verdad? Cuando estaba haciendo planes en el reino para poder exterminar a todos los judíos. Y cuando la reina Esther se negaba a hacer algo por su pueblo, diciendo: es que yo no me ha llamado el rey, no puedo presentarme delante de él, mi vida está en peligro. Cuando Naamán había tramado todo el edicto para dar muerte a los cristianos, pero Mardoqueo le dice: pues quién sabe si para esta hora has llegado. Si no eres tú el medio de salvación, Dios nos va a mandar salvación de alguno más. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que nosotros estamos en el aquí y ahora para cumplir los propósitos divinos. No nos quejemos de que por qué nos tocó vivir esta situación a nosotros. Y como dice también la Escritura, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejor que estos. Este es nuestro mejor momento, porque estamos en el aquí y ahora para cumplir los planes de Dios. Para esta hora he llegado. Para eso estamos aquí y por esto estamos nosotros ahora al frente. Para eso estamos aquí sirviéndole al Señor, llevando su palabra, porque para esta hora llegamos. Para esto nacimos, para enfrentar esta situación que no nos va a derrotar. Y aunque esté el mismo infierno planeando, haciendo maquinaciones contra su pueblo, contra nosotros, sepamos que detrás de todo eso está la mano de Dios obrando para bien. El infierno, Satanás mismo pensaba que a través del sacrificio del Hijo del Hombre iba a tener su máxima victoria, pero como vamos a ver ya en los siguientes temas, obtuvo su más cruel derrota. Su más cruel derrota, porque el Hijo del Hombre cumple sus propósitos. Dios se hizo carne y vino a salvarnos, y a ti, a mí y a toda el que en Él creyere. Vamos a orar entonces, hermanos, dándole gracias a Dios. Este es un tema corto, no son muchos los eventos del miércoles. Mañana va a estar un poco cargado otra vez como el día de ayer el tema, porque lo que sucedió el día jueves, hermanos, suceden cosas preciosísimas. Esto va subiendo de tensión, subiendo de color, subiendo la presión de todos los eventos, y vamos a ver cómo se van desarrollando. Así es que no se pierda el tema del día de mañana, del día jueves. Vamos a ver la institución de la Cena del Señor, el arresto de Jesús, y todas las cosas que Él hizo en esa noche, la oración en Getsemaní, la oración sacerdotal que hizo por nosotros. Todo eso vamos a ver el día de mañana. Por lo pronto vamos a orar y darle gracias a Dios. Si hay alguna petición, ahí nos la hacen saber ahorita, pero vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque entendemos, Padre, que tú has estado preparando toda esta situación para dar tu vida por nosotros. Tu ministerio, Señor, aunque fue extremadamente fructífero, le faltaba, Señor, lo que sucedió en esta semana de la pasión. Le faltaba, Señor, que el grano de trigo cayera a tierra, para que al morir diera fruto. Y a tu muerte, Señor, estabas por dar
el más excelente fruto de gloria para tu honra, Señor, para tu honor. Estabas por dar, Señor, a luz a la iglesia llamada de tu nombre, la iglesia que viene a ser el pueblo de Dios, de los que hemos creído en ti, que hemos sido lavados con tu sangre, que hemos sido bautizados en tu nombre y que ahora nos das la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Estás por culminar este proceso, Señor, hermoso de tu entrega, de la pasión, de tu amor por cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, y te pedimos que traigas paz, tranquilidad, Señor, a tus hijos, a nuestra ciudad ante esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Te pedimos, Señor, que así como tú has colocado la semana de la pasión como el ojo del huracán, en medio de toda esta pandemia, Señor, has colocado las fechas precisas para que recordemos el evento más importante de la historia, Señor, el momento en que tú entregaste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Ahora nos estás dando la oportunidad de vivir una Semana Santa en familia, tranquilos, en paz, confiando en ti. Alrededor nuestro podrá estar un huracán, pero estamos en el ojo, y cuando en el ojo del huracán, Señor, hay paz, hay tranquilidad, Señor. Sabemos que se va a venir otra vendalada para que termine de pasar de aquí de nosotros este huracán, pero ahora, Señor, tú eres el centro, como lo has sido siempre. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén. No sé si tenemos ahí necesidades. Ok, bueno, todos están bien, parece. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, y pues muchas gracias por su tiempo, por dedicarnos este espacio de escucharnos. Compártalo con los amigos, compártalo con familia, escuchen esto, hermano. Dese la oportunidad de vivir una Semana Santa diferente, meditando en el evento más importante de la historia, la semana de la pasión de Jesús. Así es que los dejamos por el día de hoy. Terminan los eventos del día miércoles, prepárense para los eventos del día jueves. Quédense en casa, Dios les bendiga, la Segunda Iglesia, les amamos en Cristo Jesús. Amén.